El calor de agosto en Madrid era una bestia sofocante, una manta de fuego que se adhería a la piel y convertía el asfalto del barrio de Vallecas en una plancha ardiente. En el tercer piso del número 27 de la calle de los Desamparados, un edificio de ladrillo visto con décadas de historias grabadas en su fachada, el aire era espeso y casi inmóvil. Fue en ese ambiente opresivo donde el horror comenzó a filtrarse, no con un grito sino con un olor. Un hedor dulzón y nauseabundo a medio camino entre la carne olvidada y un químico extraño, que se deslizaba por debajo de las puertas y se enroscaba en los rellanos como una serpiente invisible. Carmen, una mujer de 60 y tantos años que vivía en el 3B, fue la primera en notarlo. Al principio, lo atribuyó a la basura que alguien habría dejado fuera, una negligencia común en los días de bochorno. Pero el olor persistía, se intensificaba, invadiendo su propio apartamento hasta hacerle revolver el estómago. Tras 2 días de creciente inquietud y quejas vagas de otros vecinos, Carmen decidió que ya era suficiente. Con el corazón latiéndole con una extraña premonición, llamó al 091. Los agentes de la Policía Nacional que llegaron, 2 jóvenes curtidos pero no preparados para lo que les esperaba, sintieron el hedor desde el portal. El epicentro era inconfundible, la puerta del 3A, el hogar de Javier y Elena, una pareja que llevaba una década en el edificio. Llamaron. Nadie respondió. El silencio del otro lado era más pesado que el propio aire. Con la autorización de un juez de guardia y la presencia de los bomberos, forzaron la cerradura. Lo que encontraron dentro paralizaría la ciudad y se convertiría en una cicatriz imborrable en la memoria colectiva del país. El apartamento a primera vista parecía normal aunque desordenado. Pero el olor era abrumador, emanando directamente de la cocina. Uno de los agentes, conteniendo una arcada, abrió la puerta del frigorífico. El interior no contenía leche ni verduras ni restos de la cena de anoche. Contenía el horror perfectamente ordenado. Varias bolsas de plástico transparente selladas con cinta aislante descansaban en las baldas. Dentro de cada una parte del cuerpo desmembrado de una mujer. Javier, el marido, fue localizado en un bar a pocas calles de distancia, bebiendo un café con leche con una calma que helaba la sangre. No opuso resistencia. Su mirada estaba vacía, sus manos no temblaban. Mientras le ponían las esposas, el sol de Madrid seguía golpeando la ciudad, ajeno al abismo que se acababa de abrir en el corazón de Vallecas. La noticia se extendió como una plaga. Un hombre había asesinado a su esposa, la había descuartizado y guardado sus restos en la nevera. La tragedia, que comenzó con una disputa doméstica avivada por problemas económicos y celos, se había transformado en un acto de barbarie que desafiaba toda comprensión. A medida que los días pasaban, los detalles que emergían de la investigación pintaban un cuadro aún más sombrío de la vida dentro del 3A. El inspector Morales, un veterano de la Brigada de Homicidios con más canas que años de servicio le quedaban, dirigía el caso con una mezcla de rigor profesional y un hastío profundo por la oscuridad humana. Lo que sus hombres descubrieron en aquel apartamento iba más allá de un simple crimen pasional. La relación entre Javier y Elena, según los primeros testimonios de vecinos y amigos, llevaba meses, si no años, pudriéndose desde dentro. Las discusiones eran el pan de cada día, gritos ahogados que traspasaban las finas paredes del edificio, a menudo por la noche, cuando el resto del barrio dormía. Los problemas económicos eran la raíz de muchas de esas peleas. Javier había perdido su trabajo como encargado de obra hacía un año y desde entonces saltaba de un empleo precario a otro, su orgullo erosionándose con cada factura impagada. Elena, que trabajaba a media jornada como administrativa, sentía que el peso de la familia recaía sobre sus hombros. Pero el dinero era solo el detonante. Debajo de la superficie bullía una corriente de celos y control por parte de Javier, una posesividad que se había vuelto asfixiante. La noche del crimen, según reconstruyeron los forenses, la discusión final había sido especialmente violenta. Los peritos de la policía científica encontraron marcas de una pelea, un jarrón roto cuyos fragmentos habían sido cuidadosamente barridos y escondidos, una pequeña mancha de sangre en la lechada del suelo del baño que una limpieza superficial no había logrado eliminar. Javier, en un arrebato de ira descontrolada, había golpeado a Elena hasta matarla. Pero lo que vino después no fue producto de la ira, sino de una frialdad calculadora y metódica.
El acto de desmembrar el cuerpo de su esposa, de envolver cada parte con pulcritud y colocarla en el frigorífico, no era la obra de alguien fuera de sí. Era la acción de un hombre que intentaba, de la forma más macabra posible, borrar el rastro de su crimen, ocultar la evidencia. Los agentes encontraron las bolsas de plástico y la cinta aislante compradas esa misma tarde en una tienda de todo a 100 del barrio. El cuchillo de cocina, de grandes dimensiones, había sido lavado y devuelto a su taco de madera. El horror de la escena dejó una marca indeleble en los investigadores y en los vecinos que con rostros pálidos y ojos desorbitados, observaban el ir y venir de la policía desde detrás de las ventanas. Muchos no podían contener las lágrimas al ver cómo sacaban los restos de Elena en bolsas negras, una procesión fúnebre que rompía la normalidad de su calle para siempre. Recordaban a Elena como una mujer amable, aunque últimamente se la veía más apagada, con una tristeza perpetua en la mirada. Una vecina juró haberla visto el día antes del suceso comprando el pan, y que le había sonreído débilmente. Nadie podía imaginar que esa sería la última vez. El caso conmocionó a la sociedad española, no solo por su brutalidad, sino porque destapaba la terrible realidad de la violencia de género que se esconde tras puertas cerradas, en hogares que desde fuera parecen normales. El gobierno y las instituciones policiales reiteraron la importancia de denunciar, de estar atentos a las señales, de no permitir que las discusiones normales escalaran hasta convertirse en una tragedia irreparable como la de la calle de los Desamparados. La investigación se adentró en las profundidades del acto, revelando una premeditación que helaba la sangre. El inspector Morales sabía que la explosión de violencia era solo una parte de la historia, la verdadera naturaleza del asesino se manifestaba en lo que hizo después. En el apartamento, más allá de los restos humanos en el frigorífico, el equipo forense descubrió pruebas de los intentos de Javier por ocultar su atrocidad. Junto a la nevera, encontraron un paquete de café molido abierto y esparcido por el suelo, y varios ambientadores de pino enchufados en cada toma de corriente de la casa. Un intento primitivo y desesperado de enmascarar el olor de la muerte. Era la prueba de que Javier era consciente de que su secreto no podía guardarse para siempre y había tratado de ganar tiempo. La cronología de los hechos se iba aclarando. La noche anterior al hallazgo del cuerpo, varios vecinos testificaron haber oído un estruendo, un grito agudo de mujer seguido de un golpe sordo, como si un mueble pesado se hubiera desplomado. Pero en un edificio donde las disputas de Javier y Elena eran la banda sonora habitual, nadie le dio mayor importancia. Lo tomaron como un capítulo más de su tormentosa relación. A la mañana siguiente, la normalidad de Javier fue lo que más aterrorizó a quienes lo vieron. Salió a comprar el periódico, saludó a Carmen en el rellano con un buenos días, y se detuvo en el bar de la esquina para tomar su café, como cada mañana. Esta fachada de tranquilidad, mientras el cuerpo de su esposa yacía desmembrado a pocos metros, era lo que más perturbaba a los psicólogos de la policía. No era arrepentimiento, era disociación, un control férreo sobre una realidad monstruosa. El avance más significativo llegó del análisis del ordenador y el teléfono móvil de Javier. El historial de búsqueda en Internet de los días posteriores al asesinato era una hoja de ruta de su mente criminal. Búsquedas como cómo eliminar el olor a descomposición, cuánto tiempo tarda en descomponerse un cuerpo, y la más escalofriante de todas, técnicas para conservar carne a largo plazo. Estos hallazgos digitales demolieron cualquier posible defensa de un acto impulsivo. Demostraban que aunque el asesinato pudiera haber sido el clímax de una pelea, el encubrimiento fue calculado y metódico. Javier había investigado, había planificado cómo gestionar las consecuencias de su brutalidad. La reacción pública fue inmediata y masiva. Las redes sociales se incendiaron. El hashtag Justicia para Elena se convirtió en trending topic nacional. Miles de ciudadanos expresaban su horror y su rabia, exigiendo la máxima pena para el asesino. Organizaciones feministas y de apoyo a las víctimas de violencia de género se manifestaron, utilizando el caso de Elena como un doloroso estandarte para denunciar las fallas del sistema. Subrayaban cómo a menudo, las víctimas sufren en silencio, sin un lugar seguro al que acudir, hasta que es demasiado tarde. El ministro del Interior anunció que se crearía un equipo conjunto para acelerar la investigación. Además de los forenses y la Brigada de Homicidios, se incorporó al caso la doctora Isabel Navarro, una reconocida psicóloga forense, para evaluar el estado mental de Javier. La pregunta que flotaba en el aire no era solo cómo lo hizo, sino por qué.
¿Estaba actuando bajo los efectos de un trastorno mental o era la manifestación más pura de una maldad consciente y controlada? Mientras tanto, la familia de Elena, que vivía en un pueblo de Galicia, llegó a Madrid. Su llegada, con los rostros devastados por el dolor, añadió una capa de tragedia humana y personal al circo mediático. Su madre, rota en llanto ante las cámaras, describió a Elena como una mujer dulce, una madre devota de sus 2 hijos pequeños, que nunca respondía con maldad a las agresiones de su marido. La presencia de la familia recordó a todos que Elena no era solo un titular de prensa, era una hija, una hermana y una madre cuyo futuro había sido robado, dejando un vacío inmenso y 2 niños huérfanos. Con el paso de los días, el interrogatorio de Javier en la comisaría de Moratalaz comenzó a desvelar nuevas capas de la tragedia. Sentado en una sala gris y austera, bajo la luz fluorescente que acentuaba la palidez de su piel, Javier confesó. Su relato era frío, casi burocrático. Admitió que la pelea final se desató por dinero. Según él, se sentía humillado, presionado por las deudas y las constantes recriminaciones de Elena sobre su incapacidad para mantener a la familia. Pero los investigadores, liderados por un inspector Morales cada vez más convencido de estar ante un manipulador, sabían que esa era solo una verdad a medias, una justificación simple para un acto de una complejidad perversa. Lo más inquietante era su comportamiento. Javier narraba los hechos con una pasmosa falta de emoción. No había lágrimas, ni rabia, ni atisbo de arrepentimiento en su voz. Su expresión era tan plana que uno de los agentes más jóvenes comentó en voz baja que parecía estar hablando del tiempo. Era como si un interruptor emocional se hubiera apagado en su cerebro, dejándolo vacío de culpa. Esta frialdad fue lo que impulsó a la doctora Navarro a profundizar en su evaluación psicológica. ¿Era un mecanismo de defensa ante un trauma insoportable o la manifestación de una psicopatía latente? Mientras tanto, los resultados preliminares de la autopsia confirmaron la brutalidad del ataque. El cuerpo de Elena presentaba múltiples traumatismos. La causa de la muerte fue un golpe contundente en la cabeza, probablemente con un objeto romo, pero había hematomas y fracturas en brazos y costillas que indicaban una paliza salvaje previa. Ella había intentado defenderse. Las heridas demostraban que no fue un golpe accidental en medio de una discusión, sino un asalto violento y sostenido. La reacción en el barrio de Vallecas se transformó de la conmoción al miedo. El edificio del número 27 de la calle de los Desamparados se convirtió en un lugar de peregrinación morbosa, pero para los que vivían allí, era una fuente de trauma. Algunas familias decidieron pasar unas semanas en casa de parientes, incapaces de soportar la atmósfera cargada de la escalera, la sensación de que la muerte seguía impregnada en las paredes. El Ministerio de Igualdad se pronunció calificando el asesinato como un caso paradigmático de la escalada de la violencia machista. Hicieron hincapié en la necesidad de fortalecer las redes de apoyo, de optimizar los teléfonos de emergencia y los centros de acogida para que ninguna mujer se sintiera atrapada sin salida. El caso de Elena era un ejemplo trágico de cómo el ciclo de violencia, a menudo invisible para el exterior, puede culminar en la forma más extrema de terror. En el transcurso de la investigación, un detalle desgarrador salió a la luz. Al examinar el teléfono de Elena, la policía encontró varios mensajes de texto en la carpeta de borradores, dirigidos a su hermana en Galicia. «Tengo miedo, Ana. Cada día está peor», decía uno. «Creo que esta vez me voy de verdad con los niños. No aguanto más», decía otro. Ninguno de esos mensajes fue enviado. Quizás no tuvo tiempo, quizás el miedo la paralizó. Esos textos no enviados eran el eco silencioso de una petición de ayuda que nunca llegó a su destino, una prueba de que Elena era consciente del peligro en el que vivía. El público seguía cada revelación con una mezcla de fascinación y horror. Cada nuevo dato era una pieza más en el rompecabezas de la mente de Javier. La espera de los resultados finales de la autopsia y, sobre todo, del informe psicológico de la doctora Navarro, mantenía a la nación en vilo. El caso de Elena había dejado de ser un crimen para convertirse en un espejo oscuro de los demonios sociales, la precariedad económica, la salud mental desatendida y la violencia machista que, como un cáncer, se extiende en silencio hasta que devasta todo a su paso. El caso de Elena y Javier trascendió rápidamente las fronteras de la crónica de sucesos para convertirse en un fenómeno mediático nacional e incluso internacional. Cadenas de noticias de toda Europa se hicieron eco de la historia,
presentándola como un ejemplo extremo de la violencia doméstica que acecha en las sociedades modernas. La presión sobre las autoridades españolas para llevar a cabo una investigación transparente y un juicio ejemplar era inmensa. Desde el Palacio de la Moncloa hasta la última tertulia de café, el asesinato en Vallecas era el tema de conversación dominante. La policía, bajo el mando del comisario general, filtró un nuevo hallazgo que avivó aún más el fuego de la indignación pública. En el historial de Internet de Javier, además de las búsquedas sobre cómo deshacerse de un cuerpo, encontraron rastros de su participación en foros de la Dark Web. Eran comunidades en línea dedicadas a la violencia explícita y a fantasías misóginas extremas. Este descubrimiento abrió una nueva y aterradora línea de investigación. ¿Fue el asesinato de Elena simplemente el resultado de una disputa doméstica que se fue de las manos? ¿O fue la culminación de una obsesión oscura y violenta que Javier había estado alimentando en secreto durante años? Los investigadores no se atrevían a sacar conclusiones precipitadas, pero todos los indicios apuntaban a una psique mucho más compleja y peligrosa de lo que habían imaginado. La reacción del gobierno fue contundente. El presidente del gobierno compareció para asegurar que se pondrían todos los recursos del Estado para esclarecer el caso y para reforzar las políticas de protección a las víctimas. Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Sociales, en colaboración con varias ONGs, organizó un programa de apoyo integral para la familia de Elena, centrándose especialmente en los dos hijos pequeños. Los niños, que habían sido enviados con sus abuelos maternos a Galicia días antes del crimen, se enfrentaban ahora no solo a la pérdida de su madre, sino también al estigma de ser los hijos de un asesino. El trauma que les esperaba era un daño colateral incalculable de la brutalidad de su padre. En Vallecas el miedo seguía latente. La casa del crimen permanecía precintada, vigilada día y noche por una patrulla. Se había convertido en una especie de monumento al horror. Los vecinos evitaban pasar por delante, las conversaciones en la calle se silenciaban al acercarse a la esquina. El ambiente del barrio, antes bullicioso y lleno de vida, se había teñido de una quietud tensa y sombría. Expertos en criminología y sociología llenaban los programas de televisión, analizando el caso desde todas las perspectivas posibles. Coincidían en que el fenómeno no podía reducirse a un simple acto de un loco. Era el resultado de una tormenta perfecta, la presión económica que exacerba la frustración masculina, la inestabilidad emocional sin tratar y la ausencia de mecanismos sociales efectivos para la resolución de conflictos familiares. Algunos juristas ya adelantaban que si se probaba la premeditación, Javier se enfrentaría a la pena de prisión permanente revisable, la máxima condena del Código Penal español. En el mundo digital, el clamor por justicia no cesaba. Se organizaron vigilias virtuales en memoria de Elena, y miles de personas compartieron su foto junto a mensajes de apoyo a la familia. El caso había movilizado a la sociedad, que exigía no solo un castigo para el culpable, sino un cambio real. Los activistas insistían en que si las señales previas de violencia hubieran sido atendidas, si Elena hubiera tenido una red de seguridad a la que aferrarse, quizás la tragedia podría haberse evitado. El foco de atención se desplazó hacia el proceso judicial que estaba a punto de comenzar. La policía y la fiscalía trabajaban a contrarreloj para cerrar el sumario y presentarlo ante el juez. Se esperaba que la primera vista del juicio atrajera una atención mediática sin precedentes. El público quería ver el rostro de Javier en el banquillo, escuchar de su propia voz la justificación, si es que la tenía, de sus actos. Cada paso del sistema judicial se observaba con lupa. La sociedad no solo esperaba justicia para Elena, esperaba una declaración, una prueba de que el sistema era capaz de responder con contundencia ante una atrocidad que había herido el alma del país. La Audiencia Provincial de Madrid se convirtió en el epicentro de la atención nacional el día que comenzó el juicio. Un enjambre de periodistas, cámaras de televisión y ciudadanos curiosos se agolpaba a las puertas del edificio, creando un ambiente de expectación casi febril. Dentro de la sala de vistas, el aire era denso y solemne. El fiscal, un hombre de rostro severo y voz resonante, leyó los cargos contra Javier. La lista era larga y demoledora: asesinato con los agravantes de alevosía y ensañamiento, profanación de cadáver y un delito continuado de maltrato psicológico en el ámbito familiar. La petición de la fiscalía era clara y rotunda: prisión permanente revisable. Mientras el fiscal hablaba, Javier, sentado en el banquillo de los acusados flanqueado por dos policías, mantenía la cabeza gacha.
No mostraba ninguna emoción, su rostro era una máscara de indiferencia. Al otro lado de la sala, en los bancos reservados para el público, la familia de Elena se deshacía en un llanto silencioso, un dolor contenido que contrastaba violentamente con la frialdad del acusado. En su exposición inicial, el fiscal desgranó las pruebas que consideraba irrefutables. El informe de la autopsia, que detallaba la brutal paliza que sufrió Elena antes de morir. Los análisis forenses del apartamento que confirmaban el intento de limpieza de la escena del crimen. El historial de búsqueda en Internet de Javier, una prueba irrefutable de su intención de ocultar el cuerpo. Y los testimonios de los vecinos, que habían escuchado los gritos de auxilio de Elena la noche fatídica. El presidente del tribunal, un magistrado de gran experiencia, observaba a Javier con atención, intentando encontrar una fisura en su armadura de apatía. En varias ocasiones, le instó a explicar sus motivos, a dar una razón para tal barbarie, pero las respuestas de Javier eran monosilábicas, evasivas. Discutimos, perdí el control. Frases vacías que no hacían justicia a la magnitud de su crimen. Fuera del juzgado, la multitud coreaba consignas pidiendo la máxima pena. Se desplegaron pancartas con el rostro sonriente de Elena y la frase «ni una menos». Activistas feministas aprovecharon la atención mediática para dar discursos improvisados, recordando que el de Elena no era un caso aislado, sino la punta de un iceberg de violencia machista que el país debía combatir con todas sus fuerzas. La policía tuvo que establecer un cordón de seguridad para evitar que la tensión se desbordara. El juicio de Javier se convirtió en un símbolo. Medios internacionales informaban sobre el proceso, destacando cómo el caso había sacudido los cimientos de la sociedad española. Señalaban que aunque los detalles del desmembramiento eran excepcionalmente macabros, el patrón subyacente era tristemente universal, un ciclo de abuso doméstico que escala hasta la violencia letal, a menudo en un contexto de silencio y aislamiento de la víctima. Las redes sociales ardían con cada nueva información que se filtraba de la sala. Un breve vídeo de la madre de Elena llorando mientras abrazaba a su otra hija se hizo viral, generando una ola de empatía y rabia colectiva. Los comentarios de los internautas eran unánimes en su condena y en su exigencia de que no hubiera clemencia alguna para Javier. La familia de Elena, a través de su abogado, declaró que su única esperanza era que se hiciera justicia. No solo por la memoria de Elena, sino por el futuro de sus hijos, que merecían crecer sabiendo que el asesinato de su madre no había quedado impune. El juicio se aplazó para la siguiente sesión, en la que se llamarían a declarar a los testigos clave, los vecinos que escucharon la pelea, los compañeros de trabajo de Elena y, la más esperada, la doctora Isabel Navarro, la psicóloga forense. El país entero esperaba sus testimonios, convencido de que arrojarían aún más luz sobre la oscuridad que rodeaba el caso y sellarían el destino de Javier. Cada detalle que se revelara en esa sala determinaría no solo la severidad de la condena, sino también el mensaje que el sistema judicial español enviaría a la sociedad sobre su tolerancia cero ante la violencia más inhumana. La segunda sesión del juicio fue aún más tensa. La sala estaba en un silencio sepulcral cuando el primer testigo fue llamado a declarar. Era Carmen, la vecina del 3B, la mujer que había dado la voz de alarma. Con la voz entrecortada por los nervios y la emoción, relató la noche del crimen. Describió el grito de Elena, un sonido que, dijo, no era de una pelea normal, era un grito de terror puro. Luego el golpe seco como si un saco de patatas cayera al suelo, que hizo vibrar el cuadro de su salón. Confesó que tuvo la intención de llamar a la policía en ese momento, pero el miedo y la costumbre de no meterse en líos ajenos la detuvieron. Esa cobardía me pesará toda la vida, concluyó, rompiendo a llorar. Después testificó Sofía, una compañera de trabajo y amiga íntima de Elena. Su testimonio fue un retrato desgarrador del calvario que Elena había estado viviendo. Contó cómo Elena acudía a la oficina con ojeras, cada vez más delgada y ausente. Le había confesado los insultos constantes de Javier, su control sobre su dinero y sus amistades, y el miedo que le tenía. Elena estaba planeando dejarlo, afirmó Sofía con rotundidad. Estaba ahorrando a escondidas para poder alquilar un piso para ella y los niños. Solo le faltaba un poco más de dinero y mucho más valor. Esta declaración fue un golpe devastador para la defensa, ya que establecía un posible móvil para Javier, el miedo a ser abandonado. El momento culminante de la jornada llegó con la declaración de la doctora Isabel Navarro,
la psicóloga forense. Con una claridad y una precisión clínicas, expuso los resultados de su evaluación de Javier. Describió su perfil como el de una persona con un marcado trastorno de personalidad antisocial y rasgos narcisistas. El acusado, explicó la doctora, presenta una incapacidad patológica para sentir empatía. No experimenta remordimiento o culpa en el sentido en que lo hace una persona neurotípica. Sus acciones no fueron el resultado de un arrebato incontrolable, sino la manifestación de un egoísmo extremo y un deseo de control total. Añadió que el acto de desmembrar el cuerpo y ocultarlo en el frigorífico no era una reacción de pánico, sino una solución lógica y fría desde su perspectiva, un intento calculado de deshacerse de un problema. Este análisis psiquiátrico fue la pieza que terminó de encajar en el puzzle del horror. Javier no estaba loco, era peligrosamente cuerdo. El fiscal aprovechó este testimonio para proyectar en las pantallas de la sala la prueba final, las imágenes de la cámara de seguridad de la tienda del barrio. El vídeo mostraba a Javier comprando las bolsas de basura de gran tamaño y la cinta aislante apenas 2 horas después de la hora estimada de la muerte de Elena. La imagen de él pagando en el mostrador con la misma expresión impasible que ahora mostraba en el banquillo, provocó un murmullo de indignación en la sala. La evidencia de la premeditación era abrumadora. La multitud congregada fuera del juzgado seguía las noticias a través de los móviles y las radios. Cada testimonio que se filtraba aumentaba su ira. Los gritos de "era asesino" y "justicia" se volvieron ensordecedores. La policía tuvo que reforzar el perímetro, temiendo que la rabia popular pudiera estallar en cualquier momento. Las redes sociales se convirtieron en un tribunal paralelo. Fragmentos del testimonio de la psicóloga forense se compartían masivamente. Los internautas sentenciaban a Javier mucho antes de que lo hiciera el juez, llamándolo monstruo y psicópata. El hashtag prisión permanente para Javier se viralizó, reflejando el consenso abrumador de una sociedad que no concebía otra pena para tal atrocidad. El juez, con el rostro grave, suspendió la sesión y fijó la fecha para la lectura de las conclusiones finales y la sentencia. El destino de Javier parecía sellado. La pregunta ya no era si sería condenado, sino si la justicia estaría a la altura del dolor y la indignación que su crimen había provocado en todo un país. El día de la lectura de la sentencia, la expectación era máxima. La Audiencia Provincial de Madrid estaba blindada por un dispositivo policial sin precedentes. Desde primera hora de la mañana, cientos de personas se habían congregado en los alrededores, esperando el veredicto que pondría fin a meses de horror y conmoción. Dentro de la sala, el silencio era tan denso que se podía cortar. El fiscal se puso en pie para leer sus conclusiones finales. Con una retórica implacable, reconstruyó el crimen paso a paso, hilvanando cada prueba y testimonio. Recordó la autopsia que demostraba la brutalidad de la muerte de Elena, las palabras de los vecinos que oyeron sus últimos gritos, el vídeo de Javier comprando el material para ocultar su crimen y, sobre todo, el demoledor informe de la doctora Navarro que lo definía como un individuo plenamente consciente de sus actos, sin rastro de arrepentimiento. El fiscal argumentó que el asesinato no solo había arrebatado la vida de una mujer, sino que había destrozado una familia, dejado huérfanos a 2 niños y sembrado el terror en la sociedad. Calificó el desmembramiento y la ocultación en el frigorífico como un acto de una crueldad inhumana, una ofensa a la dignidad y a los valores más básicos de la civilización. Por todo ello, concluyó con voz atronadora, esta fiscalía no puede pedir otra cosa que la máxima pena que contempla nuestro ordenamiento jurídico. Solicitamos para el acusado la pena de prisión permanente revisable. Al oír la petición, un murmullo recorrió la sala. La familia de Elena se abrazó, llorando desconsoladamente, una mezcla de dolor y un incipiente alivio. La multitud en el exterior, que seguía el juicio a través de los periodistas, estalló en aplausos y vítores. Coreaban el nombre del fiscal, celebrando que la demanda de justicia de la calle se viera reflejada en la sala del tribunal. Javier, en su silla, permaneció inmóvil. Ni siquiera levantó la vista cuando el juez le concedió la última palabra. Su abogado defensor, en un intento casi desesperado, presentó su alegato final, argumentando que su cliente había actuado bajo una inmensa presión psicológica y económica, que era un hombre superado por las circunstancias. Pidió al tribunal que considerara estos factores como atenuantes. Pero sus palabras sonaban huecas frente a la montaña de pruebas que demostraban la frialdad y la planificación del acusado.
Tras un breve receso, el presidente del tribunal, flanqueado por los otros dos magistrados, se dispuso a leer el veredicto. La sala contuvo la respiración. Con voz firme y solemne, el juez declaró a Javier culpable de todos los cargos. Este tribunal, sentenció, considera probado más allá de toda duda razonable que el acusado asesinó a su esposa, Elena García, de forma deliberada y con extrema crueldad. Posteriormente, con el fin de ocultar su crimen, procedió a desmembrar su cuerpo, mostrando un desprecio absoluto por la vida y la dignidad humana. La sentencia fue la que todos esperaban: se condena a Javier a la pena de prisión permanente revisable. El martillo del juez golpeó la madera, y el sonido resonó en la sala como el punto final de una historia terrible. La justicia finalmente había hablado. El caso que había conmocionado a España llegaba a su fin en los tribunales, pero su eco perduraría en la conciencia colectiva. La tragedia de Elena se convirtió en un doloroso recordatorio de la necesidad de estar alerta, de denunciar la violencia y de proteger a las víctimas antes de que sea demasiado tarde. La sentencia no devolvería la vida a Elena ni borraría el trauma de su familia, pero representaba la firmeza de una sociedad que se negaba a tolerar la barbarie, una sociedad que, a través de sus leyes, gritaba que la violencia nunca, bajo ningún